¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En el Círculo. Hoy vamos a platicar de migración, de cómo estamos en nuestro país y vamos a arrancar con una conversación con Edgar Corzo, a quien me da mucho gusto tener aquí. Él es quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un poco más adelante vamos a tener una conversación con diferentes integrantes de organismos internacionales en México, de organizaciones especializadas en el tema migratorio, que ya le presentaré en unos minutos. Pero arrancamos por lo pronto en esta conversación con el quinto visitador, que vaya que conoce de estos temas. Qué gusto. Mario, al contrario. Muy buenas noches. Con el gusto de estar aquí contigo y por supuesto ya me siento muy en confianza. Hemos estado en varias ocasiones y encantado de la vida. Pues muchas gracias. Igualmente, con el gusto de platicar. Y yo creo que el tema de migración pues, siempre ha estado vinculado, yo diría casi históricamente a nuestro país, desde que la frontera nos la corrieron, ¿no? Y las migraciones históricas a Estados Unidos, pero quizá como pocas veces estaba en el centro de la conversación pública, de la relación México-Estados Unidos, de la cantidad de recursos que estamos destinando hoy en materia, por ejemplo, de Guardia Nacional. Es decir, el tema migratorio hoy juega un papel protagónico en la vida pública del país, ¿no? Totalmente. Y yo te diría que, para empezar, sí son más de 3,000 kilómetros que ahora compartimos con Estados Unidos. Entonces, la ubicación geográfica, siendo parte de lo que es pues, todo el continente americano y llegando hasta el norte y compartiendo esa frontera tan amplia con Estados Unidos, nos coloca en el centro del huracán en muchos aspectos. Eso por un lado. Ayer, curiosamente, estaba escuchando una canción sobre los braceros. Aquella época en donde los mexicanos entre los 40 y los 60 fueron Estados Unidos, trabajaron. Después de la Segunda Guerra. Efectivamente, les ayudaron a levantar las vías del tren. O sea, hicieron bastantes cosas que tienen que ver con el progreso de un país. Y desde entonces el tema, y desde antes por supuesto, pero ha sido muy intenso en esa relación bilateral, que ahora dejó de ser bilateral, por supuesto, y es multilateral. Ahora, en esa lógica, normalmente el tema era cómo trataban a los mexicanos en Estados Unidos. Y hoy el centro de la agenda no está puesto en nosotros, sino en los que cruzan por nuestro país. Y me parece que ahí, para ir entrando al tema, sí, pues, ¿qué tan distinto es el fenómeno hoy de las personas que cruzan por México al de hace unos años, en términos de cantidad, en términos de perfiles? Yo creo que en cantidad ha crecido. Los flujos migratorios, pues hemos visto que tenemos unos repuntes. El último que tuvimos fue a finales del 14, en donde incluso fue la niñez migrante la que tomó mayor presencia y ahí detonaron varias alarmas. Pero después de ahí, pues hemos visto cómo se ha incrementado. Manejábamos una cifra de 200,000 personas más o menos que habían sido detenidas y una lista negra igual de 200,000, o sea, aproximadamente 400, 500,000. Que personas que cruzaban el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Efectivamente, su intención era irse a Estados Unidos, pero después hemos visto movimientos más fuertes, unas mayores necesidades, entonces ya la cifra de 500,000 pues ya que nos quedó corta. Entonces estamos viendo cómo se incrementa. Si hay una caravana, se incrementa tremendamente. En fin, hay ciertos puntos que nos dicen ha sido un flujo migratorio intenso, creciente. A últimas fechas, sin embargo, bueno, vemos una situación muy diferente ante el despliegue de elementos de seguridad a lo largo y ancho del país, pero con especial énfasis en la frontera sur, pues sí vemos que hay una especie de flujo más mesurado. Yo no diría que se acaba el flujo, porque como recientemente lo estábamos viendo el fin de semana ante una nueva caravana, pues finalmente optan por irse al monte. Ellos traen una necesidad, optan por irse por estos lugares inhóspitos y desafortunadamente pues sufren cuestiones de salud. Traemos el dengue, fíjate eso, traemos el dengue muy fuerte, entonces eso podría ser un riesgo muy, muy importante, pero también delincuencia organizada, bueno, y ahorita, secuestro, extorsión, claro, y todo lo demás. Porque lo vamos a platicar en unos momentos. Tiene que ver también con que cuando uno endurece las rutas tradicionales migratorias, se abre pues lo que hace es que lo estás orillando a la clandestinidad, justamente para no ser detenidos con la mayor vulnerabilidad. Pero para entender este asunto, porque, a ver, cruzaban 400,000 personas y yo no veía que en México hubiera una preocupación ni un discurso antimigrante y que poco a poco se ha ido construyendo, muy al estilo, por cierto, de Donald Trump, la idea de la migración como una especie de amenaza o de riesgo que en parte ha tenido que ver quizá con la manera en que se ha visibilizado el tema, porque esos flujos no eran flujos en caravana, eran flujos más hormiga, ¿no? Totalmente. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos es
un comportamiento en cantidad, pero también una articulación diferente. Totalmente, o sea, si tenemos que buscar una vinculación entre la migración que hay del continente con Estados Unidos, pues yo creo que se dan los componentes de distinta naturaleza. Una política que no se veía tanto, no era tan visible de Estados Unidos, que también paraba. O sea, muchos comparan la época de Obama, pues claro, sumando los años que estuvo al frente de su país, pues con números muy preocupantes. Pero, en deportaciones. En deportaciones, ¿sí? En situación de las personas mexicanas y latinas en Estados Unidos, hubieron algunos picos y otras situaciones muy, muy riesgosas. Pero eso es una cosa. Otra cosa es cuando llega el presidente de Estados Unidos, hace una campaña diciendo las personas que vienen aquí son delincuentes, y no solamente la campaña, toma posesión y empieza a tomar medidas. Y a la fecha ha seguido tomando medidas. Y ya estamos nuevamente en un empuje de una reelección, buscando una reelección en Estados Unidos. O sea que lo último sí ha sido buena parte reflejo de la política antiinmigrante que ha llevado a cabo Estados Unidos. Que ha sido reflejo de la política electoral de Estados Unidos, es decir... Coincide. Claro, hay una coincidencia fatal. Y yo diría, hay un uso electoral, digamos, de la política migratoria con fines electorales. Antes de entrarle allá a los desafíos que estamos enfrentando hoy en este tema, hay un cambio también en el perfil de los migrantes, ¿no? Ahora empezamos a oír, por ejemplo, hace unos días justamente el caso de migrantes africanos, que no estábamos acostumbrados por lo menos a escuchar. Yo no sé si el volumen ha cambiado, pero sí empezamos a oír historias distintas. Totalmente, Mario. Antes incluso veías al centroamericano que iba solo. Iba solo a Estados Unidos, atravesaba México, iba a Estados Unidos para obtener dólares y mandarlos a sus países, a sus familias. Después empezamos a ver una etapa en donde ya no iba solo, sino que decía, la situación en mi país es tal, pues que a lo mejor me voy con 1 o 2 hijos. Ahí entra en las últimas fechas esa mala idea que se sostuvo y que se difundió de que si entraban con un hijo en Estados Unidos era muy probable que les dieran el asilo. Entonces, por eso vimos a muchos padres de familia con 1 o 2 hijos arriesgándolo absolutamente todo. Entonces, ¿y ahora qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, el centroamericano va familiarmente. Pero ya no solamente es el centroamericano, como bien lo dices, ahora es el extracontinental, que puede ser africano o puede ser asiático. Antes veíamos 5, 10, 15 personas que decíamos, bueno, yo creo que andan un poco perdidos en el norte geográfico. No, hoy en día ya vemos miles de personas extracontinentales que ya habían estado, en muy buena parte había estado en el continente americano, en el sur, en Brasil. Se acabó todas las Olimpiadas, se acabó la mano de obra y entonces se empezaron a subir. Obviamente lo que está pasando en África, que ya no tienen un acceso muy fácil a Europa, o sea, Marruecos ya ha sido una puerta en cierto momento, pero ya no deja, y los asiáticos por el lado de Turquía. Entonces también se cerró la puerta. Ante estas 2 puertas cerradas, pues lo que hacen es encontrar una tercera, que es América Latina, y han venido desde el sur, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Por eso incluso algunos hablan hasta español. Todo este tiempo para subir, estando en Brasil, aprendiendo, incluso hasta portugués hablan. Ahora, esta la parte es del fenómeno, digamos, pero la otra es cómo ha reaccionado México o el gobierno mexicano, porque México pues, somos todos, pero la parte del gobierno mexicano ante este fenómeno. Y si uno revisa lo que ocurrió ya en esta administración, por ejemplo, ha sido muy marcado que ha habido varios momentos. Totalmente. Un momento en el que el presidente López Obrador dice que va a haber empleo para todos, ¿no? Quienes vengan van a encontrar empleo aquí porque va a haber empleo para los mexicanos y además para los migrantes que quieran quedar acá. Hay una política, no de puertas abiertas, pero sí de dar estas visas, digamos, para darles garantías de poder transitar por el país, de poder trabajar en el país, lo cual pues, justamente combatía el tema de las mafias y de las extorsiones. Y eso duró creo que 15 minutos, porque lo siguiente que vimos es un endurecimiento de la política migratoria que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, ha sido un tema muy importante. Sí, totalmente. Son distintos los momentos y digamos hay hasta golpes de timón, ¿no? A ver. Muy, muy, muy fuertes. Efectivamente, al inicio fue una política de puertas abiertas. Se dijo, efectivamente, entren, vamos a ver cómo regularizamos. Te recuerdo que traemos el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de diciembre. Que es un pacto internacional. Totalmente. Aprobado finalmente por 152 personas, pero no es vinculante. No obstante eso, hay una manifestación, un consenso internacional diciendo debe haber una migración segura, ordenada, regular, pero siempre respetuosa de derechos humanos.
Entonces empieza una política de puertas abiertas y luego empieza a haber ese orden, esa seguridad y empezamos a ver que empieza a cambiar. Y luego si tú le añades el componente Estados Unidos, pues entonces vemos que se llegan a algunos acuerdos y esos acuerdos terminan por endurecer la frontera sur. Y dar marcha atrás a la política que se había tenido. Efectivamente, o sea, endurecer esa frontera y decir, bueno, quienes vayan a ingresar, eso es lo que yo creo que también hay que ver. ¿Se le va a dar posibilidad de ingresar? Bueno, está bien, sí, porque lo que no se quiere es que alguien entre y no se tengan sus datos. Pero quien tenga y haga la fila, por decirlo así, y se le den sus datos, ¿qué oportunidad le estás dando? Por ejemplo, se da la oportunidad de una visa regional humanitaria en donde pueden estar en 5 estados del sur, pero no les dan posibilidades de trabajar. Esa no es una oferta real. No, pues no. Entonces, obviamente que dicen ellos, no, lo que nosotros queremos es trabajar, ciertamente, pero ir hacia el norte, a donde pueda haber más desarrollo y muy probablemente Estados Unidos. Entonces, no es real. Yo creo que aquí hace falta particularizarlo más y concretar muy bien las políticas públicas. Si vas a ofrecerles trabajo, como tú lo decías, no se trata de decir, en el sur voy a crear 70,000 empleos. No, se trata de que tengas a las empresas interesadas que prueben la capacidad que tienen las personas, porque sí la tienen, y que hagas el match, la unión, y que digas, esta persona es carpintero o es albañil, me sirve, me funciona, lo quiero contratar, y ya que lo contrato, entonces sí, dale la posibilidad, pues para que pueda integrarse y pueda resolver sus problemas económicos, sociales, de salud y laborales junto con su familia. Eso todavía yo no lo advierto. A ver, lo que sí advertimos, porque lo vemos, es la presencia de la Guardia Nacional en tareas migratorias. A mí me pareció pues, muy incómodo, como seguramente a muchos molesto, cuando vimos a Donald Trump diciendo que usaba México como un muro, no lo dice así, pero es un muro para frenar el tema migratorio, que se ha reflejado en el número de personas que llegan a la frontera con Estados Unidos, informado por el propio gobierno mexicano. ¿Cuál ha sido el efecto del uso de la Guardia Nacional en su rol de política migratoria? ¿Cuántos elementos ha hecho el gobierno que tenemos destinados para esto? Bueno, ahorita acaba de decir una cifra de 70,000 en general. Y había dicho que al inicio eran 6,000, luego pasó como a 25,000 personas. Entonces, aproximadamente 25, 27, creo que por ahí andaba, la cifra de elementos de la Guardia Nacional que hacen labores migratorias fundamentalmente en el sur del país, en el sureste del país. ¿Cómo está viendo la CNDH? ¿Cómo han visto ustedes la puesta en marcha de esto que algunos vemos como un muro o que ellos ven, y lo dicen además, yo creo que con eufemismos, del rescate de los migrantes, que hay veces, claro, que cuando los encuentran en un camión... O en el mar. Por supuesto que eso es un rescate, pero cuando va una caravana cruzando por la avenida y la detienes para contenerla, pues yo no sé cómo le llamamos rescate a eso, pero bueno. Eso es un eufemismo. O sea, eso del rescate nosotros le llamamos lisa y llanamente es una detención. Pues sí. Y la persona está privada de su libertad. En eso ya habíamos, pues nosotros hecho señalamientos incluso a nivel del sistema interamericano, está más que claro que es una detención y la persona está privada de su libertad. Eso no es un rescate, entonces. No es un rescate. Ellos pueden argumentar mil cosas, pero está privado de su libertad y lo detuvieron. De los muros, déjame decirte, hay una idea importante que conviene poner un interés en ella. El muro muchas veces ha servido como para distraer la atención, como para una cortina de humo. El muro que nosotros advertimos es el de la degradación de los derechos. Pueden decir que van a construir o que poner, pero cuando a una persona no le das acceso a los derechos, entonces sí estamos hablando de un muro, que ese muro es muy difícil de franquear. ¿Y eso está pasando en México? Eso está pasando en Estados Unidos, lo tenemos muy, muy claro. Tolerancia cero, te separan familias, requisitos para ser elegible de asilo cada vez son menos, todos aquellos que ya residen allá pero que no acceden a gastos de seguro. La residencia legal, ¿no? La residencia legal, no solamente la ilegal, si la te das legal. cuenta, le están pegando a las cuestiones de situación de derechos. Así es. Ese es el verdadero muro. Ahora, entonces, ese era el muro allá. Ahora vamos a aquí. A ver, aquí, si tienes la persona, viene huyendo, que es lo que normalmente acontece, debe de tener acceso a una solicitud para la condición de refugiado. Y ese acceso se debe de permitir por el Instituto Nacional de Migración o por cualquier autoridad que se le dé y trasladarlo a la Comar. Aquí el punto que ¿Qué tenemos... es la Comisión Mexicana de Apoyo, de Asistencia a las Personas Refugiadas. Esa Comar, sin embargo, si tú la ves, no tiene la infraestructura necesaria
para dar respuesta a lo que está sucediendo. Entonces, pueden pasar meses sin que tengas una admisión de tu solicitud. Ya no digamos una resolución. Y la resolución que pueda haber mayoritariamente, pues es negativa. Y mientras se da esa resolución, ¿qué pasa con las personas detenidas? Pues normalmente están en estación migratoria, salvo que existe la posibilidad de que una institución pueda hacerse responsable de ti y te pueda llevar a una alternativa de alojamiento. ACNUR lo hace y lo hace con mucho éxito cuando descubre que hay casos en verdad que son para que se les otorgue la condición de refugiado. Pero señalabas los elementos que están de la Guardia Nacional en su intervención. Aquí hemos señalado nosotros que la labor que debe de ser realizada para supervisión migratoria es solamente de los agentes de migración. Hemos visto en algunos casos, la mayoría de los casos en donde la Guardia Nacional da seguridad perimetral. Eso pueden haber casos en donde haya riesgos de seguridad fuerte. En donde está más centrada la discusión es si la Guardia debe entrar directamente a la supervisión migratoria y a la detención migratoria. ¿Y qué ha pasado? Porque veíamos los videos de Animal Político, por ejemplo, hace unos días, de justamente la caravana, que después de avanzar 10 horas, no sé cuántos venían caminando, de pronto está el video de donde llegan a una especie de puente y lo que vemos es a la Guardia ahí apostada. Sí, pero también debemos de señalar, pues ahí estaba el Instituto Nacional de Migración. O sea, sí puedes solicitar el apoyo de la Guardia Nacional para cuestiones de seguridad. Sí, el problema que tenemos es más bien que sea la Guardia directamente sin apoyo o sin instrucciones del Instituto Nacional de Migración. Hay que reconocer que ciertamente también se les invitó a que regresaran y se les trasladó en su regreso a una parte. Otra parte salió, se fue dispersando poco a poco, fueron detenidos y los llevaron a la estación migratoria, y otra parte que fue la última que llegó, pues al final se fue hacia los montes. Aún así hubieron detenciones. Nosotros, déjame decirte, lo que hacemos siempre es estar presentes, así lo estuvimos, y vamos con las personas a que nos den su declaración por si hubo algún problema en específico en su detención. El gobierno ha dicho que han logrado hacer un operativo eficiente, que ha entregado números a la baja, digamos, en la frontera con Estados Unidos, y sin violentar los derechos humanos. Bueno, eso digo, todo el mundo quisiéramos que fuera así. Pero sí, por ejemplo, en este operativo que estabas diciendo, tenemos 3 quejas de personas que dijeron, no, a mí me sujetaron, me lesionaron cuando me sujetaron. O vimos a uno que lo detuvieron y que traía una fórmula migratoria múltiple. O sea que la persona venía ya del norte, de esos centroamericanos que regresan, decidió transitar por el país, estaba en el sur, estaba en Tapachula, se metió a la caravana y, pues, ahí lo detuvieron. Obviamente, pues si te metes en todo el conglomerado de personas, pues al final va a ser difícil que te distingan, pero sí debe haber un momento en que tú digas, yo traigo una fórmula migratoria. Y con eso podía circular. Efectivamente. Traemos algunas otras quejas también. Sí, traemos quejas incluso en donde pues ha habido confusiones, o de los albergues, en algunos albergues que ha habido ciertas presiones y que han tratado de ingresar a lo mismo. Ahora, eso es por una parte, es decir, no hay una total limpieza en el actuar, porque es condición humana incluso. Cualquiera persona que se ponga en los zapatos y sea persona, pues pueden haber errores, pueden haber excesos y eso se va. Ahora, no ha sido el grueso totalmente. O sea, digamos, no es como en ocasiones antes habíamos visto que entran, detienen, sujetan, tiran y las personas ya son detenidas finalmente. Sí ha habido un cambio en ese sentido, también hay que reconocerlo. Un operativo en donde estaban más, según nuestro cálculo, más de 600 personas que salieron, entre 600 y 800, que tenga al final pues personas que voluntariamente se regresaron e incluso con 3 quejas que se levantan, pues digamos es un operativo que no fue tan malo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues es uno de los grandes desafíos que tenemos. Viene, por cierto, el movimiento dentro de la CNDH, que me parece que ha tenido una tarea muy importante en esto. Ojalá haya continuidad también en el trabajo, en muchas de las cosas que se han venido haciendo, como en esto, como en el tema de la Guardia Nacional, que pues la Comisión tendrá que ser un acompañamiento de cuidar que justamente no haya excesos, que no haya abusos, y también que cuando haya necesidad de uso de la fuerza, pues se ejerza con la proporcionalidad y con todo lo que nos han explicado. Y pues doctor, muchas gracias. Ya seguiremos ahorita con el tema, pero era importante para nosotros escuchar la perspectiva de la Comisión. Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Ha sido una etapa de trabajo intenso, de entrega, es un orgullo
trabajar para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que la labor y lo que se obtuvo de ella están ahí. Los hechos son muy evidentes, a las personas las conoces, a las instituciones también, por los resultados que se den. Entonces, lo más conveniente aquí es que siga habiendo una labor intensa de protección de derechos humanos. Quisiéramos que no hubiera esta institución como ninguna otra. ¿Por qué? Porque entonces diríamos que no se necesita porque todo el mundo hace correctamente. Pero es evidente que sí hay una necesidad en este momento y esperamos que haya continuidad, que siga siendo una institución que se preocupe por la defensa, la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos, pero también de las personas que transitan por nuestro territorio. Muchísimas gracias, Mario. Doctor Corzo, gracias. Al contrario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de este asunto. ¿Qué pasa con las estaciones migratorias? ¿Qué pasa con el papel de las organizaciones internacionales en el país? De eso platicamos regresando a este corte. Ya estamos de regreso y como le contábamos desde el arranque del programa, vamos a platicar ahora en nuestra mesa con especialistas como Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Qué gusto, estás aquí. Encantado de estar aquí contigo. También nos acompaña Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué tal, Christopher? Muy buenas noches. Gracias. Está Ana Sáiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Y Eunice Rendón, representante en México de Chicanos por la Causa. Eunice, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir con este tema de la migración y pues empezaría con una primera ronda, digamos, de cómo están viendo ustedes hoy la respuesta del gobierno mexicano, ya la actual, no la que platicamos hace rato, que empezó con un poco con puertas abiertas y más un marco internacional, y la que hoy tenemos en los hechos. ¿Cuál es la valoración que ustedes están viendo de lo que está pasando en el terreno en México? ¿Quién quiere empezar? Ana, si quieres. Bueno, pues en efecto fue un giro, un cambio que vimos de repente, porque en la campaña fue constante, digamos, esta política como de apertura, una diferencia, porque habíamos tenido una política justamente en ese sentido del gobierno de Peña Nieto. Entonces se percibía una apertura, hubo ciertos signos muy alentadores cuando vimos llegar la primera caravana. Pero después, ahora sí que con los tuitazos del presidente Trump, pues hubo un viraje completo. Y la pasamos, amenaza de los aranceles. Exacto, ¿no? exacto. Y entonces pasamos a esta política de contención que se le ha llamado el despliegue de la Guardia Nacional, que bueno, pues son 26,000 elementos a partir de los tuitazos. Y no nada más es en el sur, como muchas veces se piensa o es más difundido, que son 11,000 más o menos en el sur. Hay 15,000 desplegados en el norte. Esto implica solo en salarios alrededor de 483 millones de pesos solamente al mes, solamente de los sueldos de las personas. Yo lo he dicho, además que son agentes que están destinados a una tarea y no a tareas de seguridad pública. Sin duda. Es decir, hay un costo, el costo directo, pero el otro costo también en el momento de mayor violencia en el país. Bueno, la Guardia Nacional se supone que sí está para seguridad pública, pero no debería estar en temas migratorios, sino en los temas, los problemas de seguridad de México, que ¿no? está haciendo otras tareas mientras tenemos el mayor Sí. momento de violencia. Ahora, ¿qué hacen estos agentes que entiendo van acompañados, se supone que el Instituto Nacional de Migración, cuando detienen a alguien, cuál es el procedimiento? Esa es una pregunta estupenda que la hemos hecho, literalmente. Sí. ¿Cuál es el protocolo? Porque si tú los ves, van artillados, van... no van cuando van como plan de N3, que van con cobijas, con unas playeras, van artillados, van con un uniforme, van con sus armas. Entonces, sí quisiéramos saber el protocolo de seguridad, porque en México no se trata de delincuentes. Las personas que entran de una manera irregular están cometiendo una falta administrativa. Entonces, no un delito. Tendría que haber un protocolo muy claro, porque además las recomendaciones internacionales y los estándares del sistema interamericano pues han sido claros en que no es lo ideal que estén este tipo de fuerzas públicas digamos en encuentros con personas que no son delincuentes. Yo me gustaría subrayarlo de la frontera norte que marcaba ahorita Ana. Mucho hemos hablado de la frontera sur, obviamente los flujos, ya tú mismo has mencionado cómo ha cambiado la política, cómo ha dado un giro, pero creo que hoy tenemos también que poner mucho los ojos en esta frontera norte, no solo por el tema de la presencia de la Guardia Nacional, que eso sin duda es importante y ya lo mencionaba Ana de manera muy importante, pero a mí me parece que hoy tenemos varias cosas en la frontera norte. Primero,
Es el lugar, tenemos 11 puntos en la frontera por donde de repatriación, en donde tenemos a los deportados. Entonces recordemos que hace un año y medio... 11 puntos en la frontera norte de nuestro país. Y principalmente, pues, 3 estados, ¿no? Digo en varios, pero hay 3 puntos muy, muy fuertes, que es el tema de Baja California con Tijuana, es Chihuahua con Ciudad Juárez y es también Tamaulipas con un par de puntos que tiene ahí. Y los demás también con algún flujo, pero menciono estos porque además la incidencia delictiva, pues de las más altas o los problemas de seguridad más altos también que tenemos, pues confluyen justo en esta frontera norte en parte de estas ciudades. Entonces tenemos hoy una presión ya de por sí en estas ciudades que tienen cierta peligrosidad e inseguridad, pero además tenemos a la deportación, que vamos a cerrar el año yo creo con más o menos 200,000, ¿no?, deportados, y tenemos hoy la política de Remain in Mexico. De estos 200,000 que son mexicanos. Mexicanos, que son mexicanos y luego deportados. Los que no son mexicanos. Y los que no son mexicanos que están debido al acuerdo que México hace con Estados Unidos de permanece en México o Remain in México, que ya yo veía los últimos datos, más de 42,000 personas ya en esta situación de espera a que le den la cita en sus cortes, que bueno, ahí podríamos hablar también del tipo de citas que están dando y cómo están armando las carpas. Que no son necesariamente en espera de respuesta, es ni siquiera el tiempo para solicitar, o sea, hay de los dos. Tienen de los dos, pero de todas formas digo, los tiempos antes de que hubiera permanece en México, de todas formas siempre ha sido lento el proceso de asilo, hasta un caso que va a salir luego. Nosotros trabajamos mucho con abogados y tuvimos 2 o 3 casos el año pasado que sí lograron el asilo y nos tardamos un año y medio en que eso se diera. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que hay una presión importante hoy en nuestra frontera norte que tiene que ser atendida con recursos humanos y materiales, y creo que también el gobierno mexicano tendría que exigir a Estados Unidos que meta parte de estos recursos, porque esta problemática está derivada de muchas de las peticiones que ellos han hecho. Ahora, para entender esta parte, ya sea que los detienen en la frontera sur o en la frontera norte, y lo platicamos hace rato con el visitador, los llevan a estas estaciones migratorias. Hasta ahí vamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, Marc, en el tema de la estación migratoria? Porque lo que hemos visto son los reportes de protestas, por ejemplo, de quienes dicen, a ver, queremos continuar para poder presentar el asilo, queremos poder presentar la solicitud de asilo en México. ¿Cuáles son las opciones que tiene una persona que iba hacia la frontera norte y hoy está en una estación migratoria? Bueno, hay que tener claro que dentro del flujo migratorio que llega a México por la frontera sur, sí, hablamos primero de la frontera sur, hay personas que vienen por una diversidad de motivos, hay personas que vienen por motivos económicos, que llamamos migrantes, hay personas que vienen transitando el país para buscar reunificación familiar en Estados Unidos, pero también hay un porcentaje importante de personas que vienen huyendo de situaciones de violencia y persecución, y esas personas llamamos refugiadas. Entonces, si logran entrar a México y llegar a una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y ser registradas como refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado, en ese caso normalmente no entran en una estación migratoria. Pero si llegaron a la estación a pedirlo, sí. Si los detienen antes, ¿qué pasa? Entonces aquí hay un tema de la legislación actual, la Ley de Refugiados de 2011, que por lo general es muy buena, pero tiene algunos defectos. Uno de ellos es que la persona que solicita la condición de refugiado en frontera o en aeropuerto termina en detención, lo que llamamos en México una estación migratoria. Entonces, la mayoría de la gente lo que intenta hacer es ingresar a México de manera irregular. Cruzan la frontera, cruzan el río Suchiate o el río Usumacinta, por ejemplo, y intentan llegar a una oficina de Comar en Tapachula, en Palenque, en Tenosique. Es una carrera, digamos, para ver si llegas. Porque si te detienen antes ya el proceso es distinto. Claro, en el caso que no tienes documento que te ampara en México y te agarra el Instituto Nacional de Migración, terminas en una estación migratoria en aplicación de la ley de migración. Y bueno, y ya que estás en la estación migratoria, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado, bueno, entiendo que tu país tiene como que reconocer, digamos, o qué pasa con las personas que están hoy en estaciones migratorias. Pues mira, la primera situación es que están privados de la libertad. Y contrariamente a lo que dice la ley mexicana, incluso hay niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, es muy difícil tener acceso a un abogado o asesoría legal. Entonces, a diferencia de los centros de reclusión por razones penales, en las estaciones migratorias el acceso a asesoría legal es verdaderamente limitado.
Por ejemplo, ACNUR puede tener algún acceso, algunas de las organizaciones también, pero dar o vincular a poder ayudar a la gente a poder tener los casos, la verdad es que es bien complejo y es un trabajo que hemos estado insistiendo mucho en la necesidad de asesoría legal por estas personas. Entonces, una vez que logra alguien tener una asesoría legal, debe, por ley, conocer sus opciones en México. Tienes que saber si tienes alguna vía de regularización o bien si quieres pedir asilo. Ahora, las autoridades mexicanas hasta hoy han tenido una incapacidad total en hacer esta distinción, en lograr distinguir a las personas que además de venir huyendo, acaban perdiendo la libertad con todos los daños en la salud física y mental, con el riesgo de la separación de las familias, cuando de por sí vienen huyendo de situaciones verdaderamente graves. ¿Cuántas personas hay hoy en estaciones migratorias en México? ¿Sabes? Pues los eventos de detención más o menos este año creo que estaban por 160,000 o más o menos. Son eventos de detención porque a veces es una misma persona que puede volver a caer en detención. Entonces, eso es como se lleva la cifra. Pero simplemente nosotros tenemos un amparo en suspensión en donde se pide se individualicen aquí en la de las agujas de la Ciudad de México la situación de cuántos niños y niñas y adolescentes tienen, ya sea acompañados o no acompañados, y ni siquiera ha habido esta capacidad por una individualización correcta y las listas no están coincidiendo. Entonces, hay un problema hacia el interior del registro y detección de las personas. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, en la determinación del interés superior. Christopher, ¿ustedes cómo están viendo esto? Yo creo como empezamos la conversación, desde el año pasado las políticas han ido cambiando y los migrantes, y como mencionó Mark, es un flujo mixto de personas que vienen muy mal informadas, con la idea de que en algún momento se estaba abriendo México y la gente llegó muy rápido, y creo que México en ese sentido fue un poco víctima de su propio éxito. En vez de tal vez hacerlo de forma paulatina, llegan y de repente pues se ve sobrepasada la capacidad de manejar esto. Entonces las personas, en gran cantidades, mientras nos concentramos en las caravanas, que eran un pequeño monto de personas comparando con la gran realidad. Muy visibles, muy mediático, pero menor con el flujo. Sí, al principio pensamos que era la nueva forma de migrar, cuando realmente fue, bueno, bastante astuto de cierta forma, mientras que los demás llegan a la frontera. Y bueno, con esto la política de contención, como menciona Ana, regresa, es el mismo lenguaje que se utilizaba antes, ya estamos de regreso con las mismas prácticas, porque se ve totalmente sobrepasar la capacidad de manejar tantas personas. Y también, bueno, hubo un cambio, creo que importante, en lo que, y eso se debe seguramente a la política de Estados Unidos, de tener este flujo, cuando antes las personas entraban, tenían un oficio de salida después de un tiempo, creo que máximo 45 días, y después de esto las personas no podían quedarse en las estaciones migratorias, pues se le daba la posibilidad de regularizarse, o una forma de regularizarse era dejar el país. Y entonces, bueno, seguían su... ¿Y eso hoy ya no está pasando? Pues, sí, pero de forma muy diferente, porque ahora la forma de dejar el país no es por la frontera que uno escoge, sino por la frontera sur. Y entonces eso impide que las personas pueden avanzar. Y lo que vimos este fin de semana con personas que finalmente no se les deja pasar, la Guardia Nacional, que bueno, a veces armada, a veces no. Entonces ahí cómo funciona su rol todavía no es muy claro ni para mí, pero no parece haber una política que es muy clara. Todavía está en el sentido que no se puede dejar a la gente simplemente pasar, pero entonces muchos van a pasar de todas formas y en forma mucho más peligrosa. A ver, eso quería preguntar, es esto que dice ahora Christopher. Lo que nos han hablado es un volantazo, digamos, en la política, la presión, digamos, en la frontera norte, el tema de la frontera sur, la participación de la Guardia Nacional, y todo este conjunto de acciones, ¿qué efecto ha tenido en la migración en México? ¿Ha disminuido? ¿Ha cambiado el perfil? ¿O no ha cambiado y al revés sigue creciendo y se sigue acumulando la presión? ¿Dónde diríamos que estamos parados después de este cambio en la política migratoria? Pues yo creo que hay dos temas importantes, ¿no? Con lo que y a lo mejor pueden dar más detalles mis compañeros, pero sí creo
que hemos transitado un poco de ser un país de tránsito a más recepción, ¿no? Y creo que los mismos números hasta de las solicitudes de refugio lo pueden mostrar. Sí ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 2 años de las solicitudes de refugio. Creo que cerramos el año pasado con 30,000, cuando hace apenas 3 años teníamos 7,000 solicitudes. Entonces, sí creo que parte del patrón que ha cambiado es que el tránsito se convirtió cada vez más, por todo lo que hemos hablado, en recepción. Y otra cuestión importante también, el retorno de los mexicanos también ha sido, y eso no es nuevo, pero sí hay un cambio importante con Trump. Es decir, Obama nos regresó a 3 millones también de deportados, entonces sí hubo una política con quizá cierta focalización distinta de Trump. Yo diría una sola característica diferenciadora de los deportados de Trump, aunque son un poco menos que los de Obama, creo que son es más complejo. Sí, con Obama eran 250,000 en promedio por año, con Trump son como 200,000 en promedio, pero el cambio sustancial está en el perfil del deportado. Mientras que con Obama muchos era un perfil de fronterizo, aquel que intentaba ingresar y en el intento lo regresaban. Hoy tenemos más detenciones tierra adentro, más deportados de estados tierra adentro. Y que están más integrados. Bueno, con más familia, más años, más arraigo, más todo por allá, ¿no? Integrados allá. Sí, claro. Integrados allá y digo, ya los casos ya humanos, al escuchar esas personas, la verdad son muy dolorosos y terribles, porque hay gente que dice, es que yo ya en México pues no tengo nada, ¿no? O sea, realmente su vida y toda su vida está allá. hecha allá. Entonces creo que eso es un punto Vamos, importante. si me permites, Christopher, vamos a hacer un corte, regresamos contigo para entender esto del impacto en México y vamos a platicar también este tema de la política de asilo en México, si este incremento de la demanda ha estado acompañado de un incremento de la respuesta del Estado mexicano y si algunas de las políticas de integración que se habían empujado se mantienen hoy o hay cambios en ese sentido. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más. Ya estamos de regreso en el círculo y justo estamos platicando de cómo los cambios en la política en México, derivado en buena medida de la presión también desde Estados Unidos, pues han tenido efectos en nuestro país. Ahorita nos decía Eunice el tema del país más, donde recibe más y no solamente de tránsito. Y Christopher, tú querías apuntar sobre eso. Sí, creo que lo que dijo Ana es un aspecto que se está olvidando un poco. Y estos los retornos de mexicanos. Tenemos cada día más de un promedio de 600 personas que regresan diario. Hace algunos años esas personas cruzaban y de repente sabían que se van a retornar a Estados Unidos al día siguiente. Hoy eso está cambiando, entonces tenemos este flujo que está retornando, tenemos flujos del sur que vienen, entonces sí tenemos mucha más presión. Y como sí se mencionó, la gente que viene ahora de Estados Unidos son personas que tienen mucho más años ahí, más integrados y muchos que no tienen casi ningún vínculo con México. No, ahí sí ese es un tema que yo creo que merece una discusión. ¿Y ahí se está haciendo algo en términos de programa desde México para incorporarlos? Eso es lo que falta. Lo que tenemos desde hace varios años es la recepción, pero la reintegración y mucho más compleja que simplemente un trabajo de integración más bien es integración, porque muchos no tienen ningún vínculo, están totalmente perdidos. Entonces ahí hay un gran trabajo por hacer y hemos tratado de entrar a esta dinámica, pero todavía sin mucho éxito, sin fondos, sin presupuestos para eso. ¿Y en lo esto. local cómo se está atendiendo? Porque además hablaban hace rato de prácticamente 3 ciudades donde se está dando esto, que puede generar dinámicas de presión local, ¿no? Pues siempre va a haber mucha presión local porque están ahora compitiendo con muchos otros. Y el otro punto que mencionaba es que México se está convirtiendo en un país de destino para muchas personas. Muchos de los programas que hacemos ahora son para fortalecer las capacidades de absorción laboral y entonces ahí vamos a ver que no todos compiten para el mismo trabajo, sin embargo, va a haber muchas más personas buscando reintegrarse o buscar un empleo. Y ahí, bueno, entre los migrantes que pueden venir con los grandes programas que se prometen, que todavía están, en diseño, pero eventualmente esa idea de programa de desarrollo integral que busque fortalecer capacidades y empresas, que es el Tren Maya o Transísmico, eso normalmente debería permitir apoyar o jalar a migrantes desde Centroamérica que vengan a trabajar, pero todavía eso está en camino. Bueno, y que además en un momento donde la economía va a crecer 0.2 o algo así este año, pues se vuelve más complicado cuando la creación de empleos en general, digamos, es menor,
pues es menos capacidad de la economía. Ahora, yo me acuerdo, Marco, un tema que siempre ACNUR ha empujado, es la idea, por ejemplo, de cuántos refugiados recibió nuestro país y la idea de que para el tamaño de la población eran realmente muy pocos, incluso desde las solicitudes y los casos de asilo que se daban. ¿Cómo ha cambiado este patrón en los últimos tiempos? Sí, bueno, la persona refugiada es una persona que no puede volver a su país. Entonces, se juega la vida. Y van a ir al país donde creen que van a encontrar una solución. Entonces, en este momento, cada vez más hay personas que creen que la única opción que tienen en la región es México. Hay también mucha gente que está mirando hacia Costa Rica. Y lo que están viendo en México es tema de información, apoyo legal, el tipo de trabajo que se hace Sin Fronteras, por ejemplo. Si tienen un lugar seguro donde llegar, un albergue, asistencia humanitaria. Y también están viendo el tema de empleo. Entonces, en la medida que existan esas condiciones, hay más personas que dicen, la verdad que no tengo que arriesgar mi vida para cruzar México para llegar a Estados Unidos. Entonces, hemos visto un cambio importante a raíz de los esfuerzos en México en los últimos años. La última parte de todo eso es el empleo. En los últimos años hemos visto un cambio demográfico que inicia muy fuerte en México. La tasa de crecimiento de la población va en descenso. Y en el centro y norte del país hay ciudades donde hay más empleo que personas para llenar esos empleos. Entonces, recuerdo, por ejemplo, casos como Saltillo, ¿no? Era una de las ciudades donde había un trabajo, digamos, o... Exactamente. Entonces, hoy en día en Saltillo hay cerca de 10,000 vacantes en el sector industrial únicamente que no están llenando los mexicanos. Entonces, precisamente por eso fuimos con el alto comisionado para refugiados, Felipe Grande, hace 2 semanas a Saltillo para que él podría también apreciar la situación. Pero no es únicamente Saltillo, hay muchas otras ciudades en el centro y norte donde está pasando lo mismo. Entonces, a diferencia del sur, donde la persona refugiada que llega, por definición, estaría compitiendo con la población mexicana para... En estas ciudades no. Exactamente. Pero eso implica tener permiso para trabajar, implica tener una situación de tranquilidad, digamos, y eso pasa por el reconocimiento, no sé si es el término, de refugiado. Exactamente. Entonces, ¿y se está dando? Exactamente. Entonces aquí hay un reto importante porque la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, empezó con muy poca capacidad y hemos venido apoyando en hoy tenemos creo que 137 contratistas trabajando con la COMAR para aumentar su capacidad y hemos apoyado también para abrir nuevas oficinas de forma que puedan procesar los casos que están llegando. ¿Cuántos casos están solicitando hoy? Entre 6 y 8 mil personas por mes. Por mes. ¿Y cuántos se están dando como el carácter de refugiados? Entonces, ahí no tengo la cifra acumulativa que tienen es desde 2013 sería un poco más que 20,000 personas. Pero ahí está. Es muy poquito. Exactamente. Para un país de las dimensiones de México, con las oportunidades que existen en algunas ciudades del centro y norte, eso no es mucho y para nosotros aquí hay un ganar-ganar. Porque aquí tenemos personas que pueden trabajar, que pueden aportar, pueden pagar impuestos y de hecho el estudio que hemos hecho, la revisión sencillo que hemos hecho con CEPAL indica claramente que la persona en empleo formal en Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes y otras ciudades está contribuyendo de manera significativa a los arcos mexicanos, ¿no? Y están llenando un vacío que existe en la economía. Entonces, esto es muy importante porque desmonta esta idea de que todos los comentarios xenófobos de si no hay empleos para los mexicanos, ¿cómo va a haber para los de afuera? ¿No? Y ese tipo de expresiones, pues que la evidencia nos está contando otra historia. Sí. Yo creo que hay que romper con esto del muro burocrático. Se ha construido un muro burocrático, es muy inaccesible la COMAR y como bien está diciendo Marc, pues viene mucha gente con necesidades de protección y eso es lo primero. Entonces, si uno se pone a pensar que el INAMI trae presupuestados para el año que entra 1,500 millones de pesos, comparado con 27 millones de pesos que tiene la COMAR. Son 2 instituciones que tienen una disparidad brutal de presupuestos. Y además hemos sido totalmente reactivos. México tendría que estar construyendo una política de movilidad humana, donde haya acceso a la identidad garantizado y acceso a derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, empleo, por supuesto. Y entonces tenemos
todas estas dimensiones, la gente que va a decidir quedarse en México, los retornados, la gente que está bajo en pipí, que no van a esperar poco tiempo, y la ley está generando esta compresión en las fronteras. Tendría que haber mucho más fluidez en el otorgamiento de documentos. Lo que quitaría presión a las ciudades, a las estaciones migratorias. O sea, por supuesto. Por lo que le estoy entendiendo, lo que pasa es que nos estamos llenando como de diques en la frontera norte, en la frontera sur, en las estaciones migratorias, en lugar de darle una articulación, digamos, mayor fluidez a esto. Y la política de detención, además de generar violencia, violaciones a derechos humanos, no es barata, es muy cara. Y el costo en familias es verdaderamente grave. Entonces, no, tendríamos que buscar de verdad una política de movilidad humana que permita que nos beneficiemos de todas las oportunidades que pueden llegar de la gente que está llegando a nuestro país. Ahora, se ha dicho, y el gobierno mexicano ha dicho, que hay que atender las causas de la migración, ¿no? Y un poco en lugar de poner el foco en esto que ustedes están diciendo, el discurso ha puesto el foco en las causas, incluso en los programas de apoyo a Centroamérica, del programa Sembrando Vidas. ¿Cómo han visto ese tema ustedes? Yo creo que parte, y lo comentaba también Christophe, es el tema, incluso se ha diluido un poco el tema de los retornados, ¿no? Que en algún momento fue un tema, pues debido al tema a que Centroamérica y las caravanas fueron tan visibles, y efectivamente es un tema que pasa en México, se ha ido más, creo, el discurso hacia esa parte, poco se habla de los mexicanos retornados, ¿no? Y creo que habría que primero generar una política integral, ya que México es un país con las 4 caras. Al final es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de retorno. Y con desplazamiento interno también. Además, con un desplazamiento interno importante, porque otra vez hablamos de lugares de violencia también muy importantes, que esa es otra de las causas que también se ha tocado menos. Se habla mucho de las causas sociales, de pobreza. Y no de la violencia. Y no de la violencia. Y sí hay, como ya se mencionaba aquí, sí es un motivo muy importante para pedir el refugio o el asilo en algún lugar, el riesgo a perder la vida, que creo que pues más fuerte que eso no hay. Entonces yo creo que lo que ha faltado también es una política más empática. Y digo esa palabra porque todo lo que se mencionaba, la identidad, el trabajo, necesitas entender y ponerte en el zapato del otro, porque por ejemplo, nos comentaban muchos de los migrantes, a veces no te hacen válidos para los retornados, ni la matrícula consular que te dieron allá, es más, la carta de repatriación, nadie te la valida, en fin, como que falta tener más empatía para lograr mejores procesos. Creo que mucho se ha puesto el acento en ir a las causas y contribuir entonces con Centroamérica, con estos 2 programas, ¿no? El de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, pero creo que no es suficiente. Es decir, a esos programas requerirían apoyo de otras instancias, de otras economías para realmente empezar a tener una fuerza importante. Además, tendrían que ser evaluados, ver que no pase nada de corrupción con ellos. En fin, creo que hay mucho que hacer al respecto, pero además, como se decía por acá, creo que también es momento ya de la política mexicana, de la cara más positiva que proponían, pues hay que ver cómo se van a hacer esas cortinas del desarrollo económico, que parecen interesantes ante las diferentes oportunidades que hay en algunos sectores, pero pues faltaría ya aterrizarlo con qué, quiénes, con qué presupuestos, bajo qué esquemas, y creo que es ahí donde está un poco atorado el tema. Pero ahí, María, si me permites, no se puede abordar este problema que está sucediendo en Centroamérica, que está ocasionando este desplazamiento forzoso, como que se arregla solo con inversiones. El problema ahí es de Estado de Derecho, de fraude electoral, de violencia generalizada. Entonces, vamos, no se puede abordar solo desde la arista de un problema económico. Pensando que como se crea... porque como bien está explicando Marc, la gente no está huyendo nada más porque no tiene trabajo. O sea, la gente huye para salvar su vida. Y eso es lo que parece que falta en este plan integral. Y en la comprensión del fenómeno. Y falta también en la construcción con esos propios países, porque viene como algo desde fuera, con buena intención. Yo no digo que no, pero como que requiere esta otra dimensión del desplazamiento forzoso. Sí. Mira, al principio cuando empezamos hablabas de qué está haciendo el gobierno. Bueno, evidentemente estamos hablando de muchos aspectos donde se encuentra con una cantidad de problemas que llegan encima. En el norte yo creo que hay que reconocer también que hay ciertas cosas que sí se están haciendo, con todo lo que hablamos de los MPPs retornando. ¿Cómo qué? Bueno, ahora por ejemplo el Centro Leona Vicario que se estableció en Ciudad Juárez. Es una falta de albergues, porque de los MPP estamos hablando de más de 45,000 a estas alturas y creciendo.
y personas que vienen y esperan una cita o una segunda cita o que todavía, bueno, no tienen muy claro cómo van y que por lo pronto no pueden trabajar aquí. No. Bueno, eso sí, sí y no, porque al regresar como MPP, el gobierno está dando CURPS y a partir de esto se puede buscar trabajo. Pero, ¿qué trabajo? Si, bueno, todo eso que está haciendo la Secretaría de Trabajo, ahí empezando a vincular personas, pero ahí vamos a participar también en fortalecer esas capacidades. Pero el Centro Leonel Vicario, por ejemplo, es un centro de atención bastante integral que busca... ¿Es público? No. Bueno, es para los retornados MPPs. Lo tiene la Secretaría del Trabajo. Ya. Y para los que están en México en espera de la respuesta. exacto. Y lo que no podemos olvidar es que la tasa de reconocimiento ahorita de las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos bajo este esquema, no lo sabemos porque es un programa relativamente nuevo, pero según los colegas americanos es muy baja. O sea, la tasa de reconocimiento no está llegando al 1%. O sea, que al final les dicen que Depende sí, de que les la dan el corte, pero asilo. sí. Depende de las cortes, pero las tasas de reconocimiento son muy bajas y eso es Y más algo... con lo de la Suprema Corte, o sea, creo que ahí sí Exacto. que mencionan, la Suprema Corte decidió hace 2 semanas más La de o Estados menos Unidos. de Estados Unidos. Ahorita está como en espera, pero mientras se decide, todo el procedimiento permite a Trump tener esta política antimigrante en donde con centroamericanos específica, que el centroamericano tiene que mostrar que pidió el refugio en otro país, si pasó por otro país antes de llegar ahí, que tiene que demostrar, casi un tercer país seguro de facto, pero aquí el cambio sustancial es que la Suprema Corte de Estados Unidos ya le reconoció por el momento, va a haber muchas demandas. Con lo cual los aquí, ya, obligaría a pedir asilo por en el México. momento se puede, ahorita lo más probable está en en marcha, México, pues. digamos. Ya. Sí, sobre el tema de Centroamérica, sí, creo que el primer paso es reconocer que es un fenómeno multicausal, que está provocando la salida de personas. Entonces, en las discusiones con CEPAL sobre el Plan de Desarrollo Integral y con el Gobierno de México, pues eso es lo que hay que también asegurar, que la dimensión de la violencia esté incluida. De nuestro lado ya hay un esfuerzo desde más que 2 años ahora para trabajar las causas raíz del desplazamiento forzado en Centroamérica, para asegurar que, primero, que hay más espacio, digamos, más seguridad humana para las personas en los barrios, de forma que no tengan que salir. Y luego, si tienen que salir, que hay opciones también, o en el caso que han salido del país, han sido devueltos, que también hay algún tipo de respuesta. Porque si no, si la persona no puede quedar en su casa por la violencia y sale y es devuelta, vuelve a ser un círculo. Claro. Y realmente entonces tenemos que buscar soluciones en Centroamérica, pero eso también requiere tiempo. Y son temas de gobernanza, son temas de derechos humanos, son temas de Estado de Derecho, y en muchos casos se trabaja barrio por barrio. Entonces eso es un esfuerzo realmente multianual. Que estamos realmente iniciando. De parte de Naciones Unidas ya estamos viendo tanto en los países de Centroamérica como aquí en México, en el sur, los 8 estados que están cubiertos por el Plan de Desarrollo Integral, cómo contribuir a ese esfuerzo. De nuestro lado de la ACNUR hay un proceso, como estaba mencionando, regional desde 2017, el Marco Integral Regional de Protección de Soluciones, que se vincula con una respuesta nueva a nivel global, que es el Pacto Mundial de Refugiados. Pues yo creo que nos han dado un panorama muy completo de todo lo que está pasando, digamos, sobre el terreno, incluyendo Centroamérica, lo que pasa con la política de Estados Unidos. Y yo estoy seguro que la gente que se queda con dudas o con ganas de acercarse al trabajo que ustedes están haciendo, ¿dónde se puede acercar? Si nos pueden decir, así que ¿dónde puede estar en contacto con cada una de las diferentes instancias? A ver. Bueno, Ana. Sin Fronteras nos pueden seguir en redes sociales. Los invitamos, aprovechamos porque tenemos el 29 de octubre un foro en la Escuela Judicial. Aprovechando que estamos aquí en Justicia TV, los esperamos por ahí para platicar sobre sentencias en donde haya cierta protección a personas refugiadas o migrantes en la región. Es un concurso regional y se otorga además un premio. Entonces el 29 los esperamos por ahí en el Instituto de la Judicatura. Nos puedes seguir en redes sociales, bajar nuestra app Contigo Sin Fronteras en iOS o en Android. Perfecto. Mac, que además ustedes juegan medio de local aquí en Justicia TV. Sí, gracias. Bueno, primera opción es precisamente el día miércoles, los días miércoles más bien, hay un programa aquí en el canal con los refugiados, miércoles 9 de la mañana. Luego tenemos la página web, obviamente, acnur.org. Ahora hay una página específica para México. Y luego en redes, tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter estamos en Perfecto. ACNUR México.
Muy bien, ahí está, Eunice. A mí me pueden seguir en @EuniceRendón en Twitter, en Instagram igual, en Facebook, todos me llamo igual, y en @Agenda Migrante también, y en @CPLC, sí, CPLC, que es Chicanos por la Causa. Ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo. Perfecto. ¿Y Christopher? Muy bien, también nosotros nos pueden seguir en redes sociales, OIM México o iom.int también. Bueno, tenemos Facebook, Twitter, pueden encontrarnos en muchas ocasiones también a través de Migrantapp. Ok. Pues muy importante lo que nos han dicho acá. Yo creo que, como lo mencionaron en algún momento, es un tema primero de empatía, de entender a esa persona que salió de su país porque está peleando por su vida, que tuvo que moverse dentro del propio país o que le arrancaron de donde tenía la vida construida en otro lado y de pronto lo regresaron a un país pues que quizá no lo sienta tan suyo, pero que ahora tiene que construirse la vida acá. Y luego un tema de instituciones, de presupuestos, de políticas, como lo que nos han puesto sobre la mesa, que ya seguiremos analizando. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos, como siempre, aquí en Justicia TV. Le invito a que continúe con nuestra programación y nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Ya sabe, lunes y miércoles 10 de la noche con el análisis. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.